Otro día clave para el gobierno nacional será por la discusión allí en la Corte Constitucional de la reforma pensional. Así es, Juan Camilo. Hoy la Corte Constitucional se espera que hoy la Corte tome una decisión, recuerde, sobre la muy demandada reforma pensional que salió del Congreso de la República. Demandada especialmente por algo especial, Juan Camilo. Recuerda usted que en Senado, cuando se estaba debatiendo la reforma pensional, ya en la plenaria del Senado, metieron una proposición para que se aprobara tal cual había salido de la Cámara de Representantes. Para muchos es como si se hubiera volado un debate, el tercer debate que fue en la Comisión Séptima del Senado de la República. Pues esas demandas llegaron hasta la Corte y la Corte está revisando posibles vicios en el procedimiento de la reforma pensional. Pero además, por supuesto, la viabilidad de esta reforma en el sistema colombiano. Por eso hoy es muy importante que la Corte se pronuncie sobre eso, si la va a regresar al Senado, si la va a tumbar o si por el contrario la va a aprobar. Si la aprueba, entra en vigencia el 1 de julio. Esa última opción que usted acaba de nombrar, la de regresarla al Congreso, nos reportaba Rocío Franco, que es donde, pues al parecer, según apuntan distintas versiones, es donde están las inclinaciones por ahora de los magistrados allí en la Corte Constitucional, a esperas de lo que pase y la noticia que tendremos allí en la Corte. Para hablar de este tema, si le parece bien, Luisa, vamos a hablar con el presidente de Asofondos, el presidente Andrés Velasco. Presidente, buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Un gusto saludarlos a los dos. Acá hay 3 escenarios, eso es lo único claro. O que la declare inexequible, o que la declare ajustada a la Constitución, o que la devuelva al Congreso. ¿Los 3 cómo los ven? Pues sí, hay 3 opciones. Tal vez oyendo a Luisa, simplemente una precisión. El último debate se dio en plenaria de Cámara de Representantes. Entonces, una de las opciones es que se declare inexequible pero subsanable y se devuelva a la plenaria de la Cámara. La Corte Constitucional incluso podría devolverla a instancias anteriores, pero el último debate que comentaba Luisa, que se debatió una proposición para votar la versión que había salido de plenaria de Senado, ignorando la votación de la séptima de Cámara, fue en la plenaria de Cámara de Representantes. Entonces, esa es una posibilidad, y es la posibilidad que parece que aglutina, digamos, las mayorías. Eso es lo que nos dicen a nosotros los analistas que saben de estos temas. Y las otras 2 posibilidades es que sea declarada inexequible plenamente, o sea, no subsanable, y entonces la reforma tendría que pues volver a empezar su trámite si es del deseo del gobierno. Yo creo que es importante que los colombianos sepamos que sí es hora de revisar nuestro sistema pensional, entonces sería deseable pues una reforma. Y la otra opción es la opción de exequibilidad, y es que la reforma pasa y será ley y entrará en vigencia plenamente a partir del 1 de julio. Recordemos que ya hay cosas que han entrado en vigencia. Sí, tiene toda la razón, presidente. Tuve ahí un lapsus porque todas las reformas sociales de este gobierno han pasado primero por la Cámara y luego por el Senado, pero la pensional sin duda sí pasó primero por el Senado y luego por la Cámara. Me disculpo por ese lapsus. No. Le voy a hacer una pregunta. Nos pasa a todos. Le voy a hacer una pregunta muy puntual, como si hoy la Corte no tuviera que decidir, o si decidiera que este proyecto de ley que fue aprobado, que ya pasó pues a su proceso para vigencia, se ajusta a la Constitución. Hoy, a 13 días de que sea 1 de julio, ¿qué falta por reglamentar? Porque también es algo que los tiene con inquietud a ustedes en Asofondos y también a las empresas que se encargan del procedimiento de cotización de sus trabajadores. ¿Qué falta de aquí al 1 de julio que posiblemente entre en vigencia? Sí, hacen falta pues un gran número de cosas. No todas son cruciales tener antes del 1 de julio, pero hay una en particular que quisiera mencionar, que es la reglamentación sobre qué vamos a hacer para poder tener seguro previsional para la población que queda en el régimen de transición en los fondos de pensiones, debido a que es muy probable que no sea posible comprar el seguro previsional, que es el seguro que nos cubre contra las eventualidades de muerte o discapacidad, porque la reforma, al segmentar la población, hace que exista una falla de mercado, que no exista oferta suficiente en el sector asegurador para nosotros poder contratar ese seguro. Y es vital porque necesitamos que los trabajadores colombianos continúen siendo asegurados. Entonces, ese es un tema que el Ministerio de Hacienda conoce perfectamente, sabemos que está trabajando en esa reglamentación y pues la tendríamos que tener expedida antes del 30
de junio para estar tranquilos y que los colombianos sigan cubiertos por ese seguro previsional. Otros temas, el tema de la posibilidad de desacumulación del fondo de ahorro del pilar contributivo para financiar el pilar semicontributivo, no nos gusta, nos parece que... nos parece que es inconveniente. El tema de desacumulación del Fondo de Garantía de Pensión Mínima para pagar rentas en el régimen de prima media. Sabemos que el Banco de la República necesita hacer los convenios respectivos con el Gobierno Nacional para operar el Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo. Eso puede ocurrir más adelante. Pero temas como las reglas de desacumulación de los fondos privados, la regla de desacumulación del Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo, todos son temas muy importantes que es importante tener antes del 1 de julio. Sí, el manejo de la plata de los fondos, que es un tema interesante, ¿no? Luisa, en las últimas horas, ¿qué ha dicho el Banco de la República? Pues mire, Asofondos también nos acompañó en el Congreso de Asobancaria y el presidente, o el gerente más bien, perdón, el gerente del Banco de la República aseguró que estaba muy preocupado porque todavía Colpensiones no había llamado al Banco de la República para la firma del convenio. Recordará usted que hay un artículo que define que el Banco de la República sea quien maneje el fondo, ¿sí? El fondo pensional. Y dijo el gerente en ese congreso, que fue hace una semana y media aproximadamente, que todavía ese convenio, ese contrato no se había firmado, entonces que no sabían cómo iban a proceder desde el 1 de julio. Esa preocupación, doctor Velasco, pues es la misma que ustedes tienen frente a estos otros riesgos que han advertido. Sí, en cuanto al Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo, es clave que Colpensiones y el banco logren perfeccionar ese contrato, ese convenio interadministrativo para el giro de los recursos del Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo. Y adicionalmente está el tema de cuáles son las reglas de desacumulación del Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo, porque hay una cosa, es que todos pensamos, o la gente tiende a pensar, que el Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo se va a empezar a desacumular por allá en 10 o 5 o 3 años, y no. La realidad es que, como la reglamentación permite que algunos colombianos que les conviene renuncien al régimen de transición, es posible que tengamos pensionados con recursos del Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo pues tan pronto como un mes, 2 meses, 3 meses. Entonces es muy importante que esa reglamentación esté lista. Sí, doctor Velasco, déjeme hacerle una pregunta. ¿Qué pasa si la devuelven al Congreso, pero también entra en vigencia el 1 de julio? ¿Ahí qué va a pasar? Bueno, usualmente la Corte Constitucional, cuando devuelve por vicios de forma una reforma al Congreso de la República, da unas instrucciones. Dice, mire, esto queda levantado, esto queda en firme, etc. Nosotros esperamos que ese sea el caso. Ojalá desde el comunicado de prensa que la Corte saque, ojalá hoy al final del día o esta semana, esperemos que ya tome una decisión sobre este tema. Pero hay un tema adicional, y es... recordemos que uno de los artículos de la reforma pensional de la ley 2381 establece la vigencia de la reforma y dice entrará en vigencia a partir del 1 de julio. Entonces, nosotros entendemos desde el punto de vista legal que si la reforma es devuelta al Congreso, pues cesa su legalidad, ¿cierto? Claro. Por lo menos hasta que el Congreso de la República la perfeccione, la termine y la vuelva a sancionar el presidente de la República. Y por lo tanto, la vigencia a partir del 1 de julio inmediatamente quedaría pues levantada, ¿no? Es una interpretación que ha sido validada por los equipos legales y que entendemos que se sostendría en el contexto de este análisis constitucional. Doctor Velasco, recuerdo yo que apenas se aprobó la reforma pensional desde los fondos privados. Dijeron que si bien no se puede cambiar una ley que sale del Congreso, Juan Camilo, en la reglamentación, en los decretos reglamentarios, se pueden ajustar algunas cosas que quedarían débiles o se pueden fortalecer algunas cosas que de pronto no quedaron tan claras en el articulado. Esas dudas que ustedes tenían cuando la reforma pensional salió ya del Congreso, ¿lograron aclararse o al menos se han aclarado en esos decretos reglamentarios? ¿Y qué tipo de dudas son y qué tipo de fortaleza se necesitaba a esa nueva ley? Sí, definitivamente la reglamentación y el estudio durante un año de múltiples equipos de trabajo con el gobierno y entre los administradores de fondos de pensiones y los nuevos actores, el Banco de la República, Colpensiones, ha decantado una cantidad de temas
y la reglamentación pues precisa esos temas y en eso se ha hecho un ejercicio juicioso. Ya quedan pocas dudas, ¿cierto? Porque precisamente desde los fondos la responsabilidad era exigirle al gobierno claridad sobre múltiples temas. Esas dudas que restan pues tienen que ver con los temas de las reglas de desacumulación, de las reglas para el previsional, seguro previsional que mencionábamos antes. Sin embargo, quisiera ir un poco más allá en la respuesta y decir que si realmente el escenario va a ser que el Congreso de la República vuelve a recibir la reforma para perfeccionarla, pues ese va a ser un escenario en el que los fondos vamos a proponer cambios que redunden en dos dimensiones. Uno, nos gustaría tener un sistema pensional, después de ya haberlo estudiado durante un año, un sistema pensional más sostenible desde el punto de vista fiscal, por supuesto, pero también desde el punto de vista del sistema pensional. Nos gustaría tener una participación más amplia. Nos parece que el sector privado puede aportar muchas más cosas al sistema pensional que el que quedó en la ley 2381 y que es el estándar del sistema financiero. Usted ve que en el sistema financiero los bancos compiten privados y públicos en todos los segmentos. Las fiduciarias compiten privados y públicos en todos los segmentos, igual las aseguradoras. Nosotros queremos buscar en ese contexto de un eventual debate en el Congreso de la República, concientizar a los colombianos de que eso es bueno para los colombianos, de que el sector privado en este segmento de los sistemas de pensiones tenemos que ofrecer y que hemos ofrecido en los últimos 30 años valor. Y también en la dimensión de la equidad. Es muy importante profundizar en el tema de equidad. La reforma 2381 trae unas mejoras sustanciales, pero es posible ir más lejos y nosotros vamos a estar de la mano de los trabajadores formales colombianos y de la nación tratando de perseguir pues una mejora en esta reforma en caso de que la decisión de la Corte es que retorne al Congreso. ¿Para usted esa es la decisión más sabia, doctor Velasco, que retorne al Congreso, o para usted esta reforma se ajusta a la Constitución? Aquí la sabiduría se la dejamos a la Corte Constitucional. Nosotros nos conformamos con que haya un fallo. Con tener certeza jurídica. La realidad es que hemos estado navegando un fallo oscuras, antes del 1 de julio. Por favor, porque hemos estado navegando oscuras hace casi un año, implementando la reforma, confiando en que puede ser, pero con muchas iniciativas y muchos temas que nos gustaría que pudiéramos introducir también. Entonces, que la Corte falle en su sabiduría y de acuerdo a eso nosotros actuaremos de la mano de los trabajadores colombianos. Sí, mire, presidente, yo tengo dos dudas y le pido que sea lo más cotidiano posible en su respuesta para que la gente logre entenderlo también. La primera, en un año que han venido trabajando en la reglamentación, ¿qué han cambiado los fondos de pensiones? Es decir, hoy los fondos de pensiones del tema privado, ¿qué han cambiado? ¿Qué es lo nuevo que tienen y cómo se han preparado? Porque por supuesto en un año les ha tocado cambiar mucho. Y dos, ¿qué le cambiaría a la gente de entrar en vigencia esta ley el 1 de julio? Bien, entonces, ¿en qué hemos cambiado los fondos? Estamos pensando más como unos administradores de activos del ahorro pensional de largo plazo. Para nosotros, el norte no solamente ya van a ser las pensiones, sino procurar ofrecer a los colombianos alternativas de ahorro de largo plazo, porque la reforma tiene una dimensión de equidad que reduce de forma sustancial los subsidios que el gobierno nacional aporta para las pensiones de los colombianos. Se reduce de forma muy importante lo que los colombianos pueden recibir en mesadas pensionales y la única forma de los colombianos tener mesadas pensionales o ingresos pensionales parecidos a los ingresos del final de la vida laboral va a ser el ahorro, ahorro y ahorro. Entonces estamos dedicados a entender y a poner en práctica ejercicios que permiten aumentar ese ahorro desde la participación en el mercado laboral, la generación de empleo, la formalización, la rentabilidad, que son las cosas en las que nosotros podemos contribuir. Ahora, ¿en qué cambia para la gente? Lo primero es, tendrían un sistema pensional que es diferente, que no es un sistema en competencia, que ustedes deben elegir entre lo privado y lo público, entre el régimen de prima media y el régimen de ahorro individual, sino que va a ser un sistema que se va a sumar la parte pública y la parte privada.
Nosotros quisiéramos participar también de la parte básica del pilar contributivo, de las pensiones por debajo de 2.3 salarios mínimos, y es algo que vamos a proponer al Congreso si es el caso que vuelve al Congreso. Pero si la reforma es aprobada, pues los colombianos ya van a tener, digamos, esas dos dimensiones y van a tener la forma de complementar sus pensiones a partir del ahorro individual. Eso es los cambios más importantes desde el punto de vista del pilar contributivo, de las pensiones. Sí. Sin embargo, la reforma, como usted sabe, pues tiene otros pilares que también son muy interesantes. Sí. Muy bien, es el presidente de Asofondos, Andrés Velasco. Doctor Velasco, le agradecemos mucho estos segundos aquí en Noticias Caracol en vivo. Juan, perdón, yo solo quiero hacer una pregunta de sí o no. Es solo una pregunta de sí o no porque no nos podemos extender, presidente. ¿Ustedes ya unificaron la información con Colpensiones de ese pilar contributivo? La necesaria para entrar el 1 de julio, sí. Queda un tema importante y ahí la respuesta es no, que es la historia laboral. Colombia tiene que construir una base de historia laboral, que es una tarea que vamos a estar trabajando hacia adelante, pero para lo cual tenemos tiempo. Sí. Entonces, y no. sí. Ahí está y la no. respuesta. Pensé que me iba a preguntar por el campeonato de fútbol y me iba a poner nervioso. Presidente, gracias. Un abrazo.